Muchísimas gracias. El reto va a ser decir todo lo que quería decir en muy poquito tiempo para no restaros ni un minuto del café. Muchísimas gracias a la organización del Congreso, Cristina en especial. No soy especialista en despoblación ni el reto, pero estoy súper emocionado porque ayer terminé la lectura de la Odisea, sabéis, ese famoso libro de Homero escrito hace 2800 años. Y para mí ha sido como volver a Ítaca. Silos, a partir de ahora, se va a convertir en mi Ítaca personal. Y sí, yo soy de pueblo, soy de un pueblo muy pequeñito, un pueblo, Benicarló, al norte de la provincia de Castellón. Aunque no lo parezca, o sí lo parezca, me ha tocado defender mi nacionalidad y mi arraigo español con Lucía, la señora que regenta el bar de la Plaza Mayor, que no se creía que era español, pero se lo he tenido que explicar. Bueno, me hace especial ilusión porque Cristina, cuando recurrió a mí, lo hizo vía GPT, le lanzó una pregunta y se ve que GPT le apuntó a mí, habría que ver cuál fue su prompt, pero me sedujo el que el foro fuera un foro especialmente de cargos electos. Yo no soy cargo electo, no soy personal eventual, no soy consultor, soy funcionario de carrera de los 3 niveles de gobierno, técnico del Estado, técnico autonómico y técnico local, pero dentro de mi mochila profesional lo más importante es que provengo de una diputación donde lo principal sigue siendo el territorio y las personas, los vecinos que viven en ellas. Y sin pecar de ingenuidad, perdonadme que os dé mi aproximación personal a lo que para nosotros representa el drama de la despoblación. Estoy de acuerdo contigo, la España vaciada me parece que es una forma horrible de definir nuestra problemática, pero que además de ser mi aproximación personal es nuestra hoja de ruta en territorios de Levante, donde particularmente en Castellón es una provincia muy pequeña, muy envejecida y con municipios muy pequeños y además muy de alta montaña. Por lo tanto, es nuestra tesis en el día a día. Nuestra principal premisa es que no vamos a poder competir en tamaño con municipios más grandes por sus capacidades, por su forma de entender la gestión, pero sí vamos a poder competir con ellos y con cualquiera en términos de inteligencia colectiva, en términos de capacidad de pensar. Por lo tanto, nuestro riesgo no va a ser tanto evitar ese despoblamiento, el que la gente se vaya, sino de alguna forma perder nuestra capacidad de imaginar un mejor futuro para nuestros vecinos. No podemos seguir luchando contra la despoblación, esa es una tendencia, sobre todo para nuestros jóvenes, que de momento no podemos frenar y sobre todo no lo podemos hacer con más burocracia, con más planes, con más estrategia y, ojo, sin ser ingenuo, hay planes que son exigibles por ley, hay planificación estratégica y documentos que debemos aprobar, pero esta tarea implica prestar mejores servicios, tomar decisiones más inteligentes y, sobre todo, generar nuevas oportunidades en el territorio. Y esto yo creo que sí que está en nuestras manos. No está quizá tanto el poder evitar que se vayan, sino, como os decía, repito, ofrecer mejores servicios, tomar mejores decisiones y generar nuevas oportunidades. Lo cierto es que el mundo rural, el interior, las provincias, los pueblos están sujetos a la tormenta perfecta. En primer lugar, escasez de recursos a todos los niveles. Las plantillas menguan cada día más, muchísima dificultad por retener talento, incluso por reclutar talento, no viene gente de fuera, restricciones presupuestarias cuando no nos encontramos la caja vacía. En segundo lugar, más presión incluso en la prestación de servicios, es decir, al final se han convertido los servicios públicos en un estándar que la gente no quiere renunciar y cada vez nos piden los servicios de mayor calidad, mayor conexión en las redes, mayor agilidad en los servicios municipales, más centros de salud, más educación, mejor educación y se produce una tensión en lo que representa las demandas crecientes de la ciudadanía legítimamente. Eso no lo podemos criticar. En tercer lugar, una complejidad creciente a todos los niveles. Lo vivimos, yo creo que en el terreno personal y en el terreno institucional también. La tecnología se ha complejizado. La ciberseguridad
tienes a los informáticos siempre con el miedo en el cuerpo que se te cuele un troyano, también con criterio. Las inseguridades asociadas precisamente a esta tecnología y ahora con el auge de la inteligencia artificial que con ese hype de la ensoñación de que nos va a resolver todos los problemas no hace más que generar en determinados supuestos quebraderos de cabeza para la parte tecnológica. Y por último, algo de lo que se habla poco, que es la competencia territorial. Es decir, que al final nuestros vecinos voluntariamente se van a ir donde encuentren mejores oportunidades. Por lo tanto, aquellos pueblos que lo hagan mejor se van a llevar el gato al agua. Es decir, aquellos pueblos que utilicen mejor inteligencia institucional van a ser capaces de captar a los vecinos que no tienen problemas por desplazarse 10 kilómetros o media hora en coche. Sin embargo, y voy muy rápido, porque reconozco que no os quiero quitar tiempo, yo personalmente identifico un cambio de tendencia, un cambio de paradigma en todo este melodrama territorial que vivimos todos, ¿verdad? Y es que el territorio más grande no es el que gana, sino el territorio que utiliza la inteligencia de forma más racional. ¿Y dónde se mide esa ventaja competitiva en nuestros municipios? En su capacidad, y ahora lo explicaré, de colaborar, en su capacidad para innovar, en su capacidad para usar datos de forma inteligente y en su capacidad para adaptarse rápido a los cambios. ¿Y cuáles son, desde mi punto de vista, las tres palancas que de alguna forma le van a dar a la institución, y en este caso a los alcaldes, porque es el foro que hoy nos toca, que van a hacer que realmente ese paradigma se ponga en juego? En primer lugar, como os decía, ser capaces de utilizar datos de forma más inteligente, la famosa gobernanza de datos. Que bueno, la gente suele creer que esto es magia, pero en realidad no es más que un uso inteligente de los datos de que todos disponéis y que ahora más con la inteligencia artificial, y si luego queréis en el café os pongo muchos ejemplos, nos van a ayudar a decidir mejor, nos van a ayudar sobre todo de forma predictiva a anunciar problemas antes de que surjan, nos van a ayudar a priorizar esas inversiones con esos recursos escasos, nos van a poder hacer medir de forma más racional cuáles son nuestras acciones más sostenibles y sobre todo nos van a hacer entender las necesidades de la gente incluso antes de que los propios vecinos las tengan. En segundo lugar, algo que apunta directamente hacia arriba en el territorio, que es a las diputaciones. Yo tengo muy buena relación con la Diputación de Burgos, por ejemplo, y otras muchas diputaciones en un movimiento que se llama DipuPower, porque lo que representa la cooperación territorial en el nivel regional, me vais a perdonar, pero no es vuestra responsabilidad. Está en el nivel superior y eso es una responsabilidad de las diputaciones. La capacidad de compartir, las capacidades reales, compartir perfiles profesionales con competencias especializadas, la capacidad de compartir plataformas tecnológicas que nos sirven a todos de la misma manera, compartir proyectos innovadores y esos conocimientos asociados a los proyectos, compartir fracasos y aprendizajes que todos llevamos en la mochila y luego compartir liderazgos de forma distribuida, porque todos nos gustaría tener un líder en nuestro ayuntamiento, pero a lo mejor nos vale con un líder en la provincia o en la mancomunidad. Y en tercer lugar, utilizar la inteligencia artificial como multiplicadora. ¿Por qué digo esto? Porque al final la inteligencia artificial ahora, y probablemente más adelante todavía más, nos va a permitir desarrollar aplicaciones nosotros mismos cuando antes debíamos contratarlas al mercado a un coste altísimo, nos va a permitir ahorrar tiempo en la gestión de tareas rutinarias y que aportan cero valor al humano y a la corporación, y nos va a permitir algo que parece que sea una contradicción, que es la reducción de la brecha digital. Yo vengo del mundo de la transformación digital, donde nos hemos pasado casi 15 años incorporando en las instituciones la sede electrónica, los procesos automatizados, los trámites reglados, las tarjetas de empleado público, los certificados ciudadanos, y eso me vais a perdonar, pero en términos institucionales, jurídicos, está muy bien, pero no ha calado. No ha calado porque la gente sigue sin saber si es un certificado de seguridad de gama alta o estás certificado en el ENS nivel medio. Y un trámite en la sede es hipercomplejo. La inteligencia artificial va a permitir
no aligerar los requisitos tecnológicos y jurídicos, pero sí con lenguaje natural al ciudadano dirigirse a la Administración para interactuar con ella de forma mucho más amigable. Eso yo lo he visto y hay pilotos desde ese punto de vista. Y lo que antes era una brecha digital directa y que atentaba contra la edad y contra el territorio, ahora probablemente sea una facilidad. Y se ha cambiado la tendencia, es decir, la tecnología antes era una dificultad y ahora la inteligencia artificial nos gusta a todos, porque lo utilizamos en casa y dentro y parece ser que nos gusta. Es diferente, por lo tanto, hay que utilizarla de forma racional. Dejadme que os ponga un ejemplo que me toca a nivel personal para ir acabando sobre el uso de la inteligencia artificial. En la Diputación de Castellón estamos liderando un proyecto piloto en 12 municipios de la provincia, el mayor de los cuales tiene 400 habitantes y el menor 32 habitantes. Bueno, la gente se va, uno de los alcaldes nos dice que ha tenido que quedarse con la panadería, es el alcalde, pero además es el taxista, profesionalmente es el taxista del pueblo. Su mujer ha tenido que coger el colmado del pueblo porque se habían ido, el panadero se ha jubilado, nadie quiere hacerse cargo de la panadería y está aprendiendo uno de sus hijos para que el pueblo no se quede sin panadero. Y nos dice que el pueblo se muere, lógicamente, la comarca se muere y el territorio se muere. Y dice, bueno, estamos viendo que los jóvenes están empezando a utilizar la tecnología de forma diferente para quedarse en el territorio. Bueno, uso de drones para avistar trufas en el territorio, el vallado telemático, varias experiencias. Oye, ¿y por qué no levantamos un poco las conciencias de ese territorio y les preguntamos a la ciudadanía de qué manera la inteligencia artificial puede cambiar eso desde 3 puntos de vista? Uno, hacer la vida en el pueblo menos sacrificada. No significa trabajar menos, sino que las condiciones de vida sean menos duras. 2, ¿cómo podemos seguir trabajando con la misma eficacia y siendo igualmente productivos? Es decir, no significa tener menos ganado y ganar menos dinero, sino seguir siendo igualmente productivos, pero a un menor coste personal. Y 3, si eso igualmente nos sirve para diversificar económicamente la actividad en el territorio, sería ideal. Pero ahora cuando nos vamos al territorio a hacer esas preguntas, nos encontramos con un drama que hablaba yo ayer por la noche en 3 cervezas con el compañero de la OCDE. La participación ha muerto. La participación, tal y como la hemos entendido, ha muerto. Hay que darle una pensada. En el territorio, cuando llegas y preguntas, la gente no responde. Hay una desafección brutal con las instituciones. De antiguo, una desafección por lo público y una desafección por los intereses. Simplemente hay presupuestos participativos y ¿qué hay de lo mío? Nosotros hemos inventado una metodología con la Universidad de Roma, una universidad pública de diseño sistémico de servicios, y le hemos dado la vuelta al proyecto y lo innovador es la metodología para preguntar. Pero en el fondo de la cuestión es de qué forma las tecnologías emergentes y en concreto la inteligencia artificial puede anclar a los jóvenes en el territorio para, de forma menos sacrificada, mantener la productividad y generar diversidad económica. Y es un proyecto muy chulo, ya os daré los resultados porque estamos justo en la extracción de resultados, pero que demuestra que la innovación lleva al territorio nuevas oportunidades. Y acabo. La innovación, yo que me dedico a la innovación desde hace casi 15 años, es un término mancillado, manoseado, corrupto desde el punto de vista lingüístico. Todos hacen innovación y todo es innovación. Pero la innovación no es modernización, la innovación no es calidad, la innovación no es mejora continua, la innovación es generar ideas nuevas que no tienen por qué ser originales porque la rueda ya se inventó, que pueden ser implementadas, es decir, salir del laboratorio y llevarlas al terreno, y fundamentalmente que generen impacto en el territorio o en la organización que las promueve. 3 requisitos para diferenciar el humo de la innovación. Ideas nuevas, que no tienen por qué ser originales, que salen del laboratorio y llegan al territorio y que generan impacto. Si entendemos que la innovación es la acumulación de esos 3 requisitos, entendemos a la innovación ya no como un término exclusivamente de Instagram,
sino como un auténtico mecanismo de supervivencia institucional. Y traigo aquí una de las definiciones más interesantes, que a mí siempre me ha gustado más, de un gran compañero y amigo, Álvaro Ramírez Alujas, que dice: la innovación es un principio fundamental y universal de supervivencia de cualquier sistema. La innovación no es más que el proceso a través del cual los sistemas, ya sean biológicos, productivos, sociales, políticos u otros, mantienen la congruencia con el entorno que los hace posibles. Por lo tanto, y con esto acabo, la innovación no es una moda, sino una necesidad y un auténtico mecanismo de supervivencia a nivel institucional. Y dejo para el café, si queréis, las experiencias, los casos de uso, los ejemplos, de forma más detenida. Muchas gracias.